Ya, en la clase de hoy vamos a resolver dos problemas de análisis estructural mediante la aplicación del método de las secciones. El primero es esta armadura simple que tenemos en pantalla, la cual está formada por nodos y por barras que podemos identificar que son elementos sometidos a dos fuerzas y que está apoyada, ¿cierto?, por un apoyo fijo en D y un apoyo móvil en A. Entonces, acá vamos a aprovechar la ventaja que nos otorga el método de las secciones, que es que podemos encontrar directamente la fuerza de alguna de las barras o elementos en particular de la armadura, ¿cierto? Entonces acá nos pide que encontremos la fuerza que transmite la barra BF, que es esta barra diagonal que está acá. Entonces vamos a partir, como siempre, analizando la armadura completa, resolviendo las ecuaciones de equilibrio para ella. Entonces, para eso, primero identificamos que acá, teniendo un apoyo móvil, vamos a tener una reacción vertical, y acá teniendo un apoyo fijo, vamos a tener una reacción horizontal y otra vertical. ¿Cierto? Acá las reacciones verticales las puse hacia arriba porque de alguna manera tienen que contrarrestarse estas reacciones que van hacia abajo, y esta la puse hacia la izquierda para contrarrestar esta reacción que acá está hacia la derecha. Entonces las vamos a nombrar como de costumbre. A esta A sub I, a esta la llamaremos D sub X y a esta la llamaremos D sub Y. Y vamos a aplicar entonces las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio para la armadura completa. Ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a partir por la más sencilla, que es sumatoria de fuerza en X. Solamente tenemos dos fuerzas actuando en X. La primera es la fuerza de 6 kN, que está aplicada en el punto E, y la otra es la fuerza desconocida de X aplicada en el apoyo D. Entonces de acá despejamos rápidamente que dx tiene que ser igual a esa fuerza de 6 kN, de tal manera de que el equilibrio se mantenga en la armadura. Luego aplicaremos sumatoria de momentos, ya que la sumatoria de fuerza ni no nos permitirá despejar directamente ninguna incógnita, y vamos a elegir el punto D, ya que en el punto D convergen tres fuerzas. Converge las dos fuerzas D, y converge esta fuerza de 6 kN, su línea de acción se extiende y pasa por el punto D. Entonces es bastante conveniente. Igual a 0. Y vamos por primero el momento que causa nuestra incógnita, A sub I. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Y extendemos su línea de acción, que vendría siendo esta línea, la distancia perpendicular que hay desde el punto D a su línea de acción es de 2 veces 2,7. 2 veces 2,7, eso me da 5,4. Entonces el brazo de momento acá es 5,4. 5,4 metros. Y el sentido de momento es horario, por lo tanto ese sentido lo definiremos como positivo. Luego tenemos esta fuerza de 12 kN, que hace un momento por un brazo de 2,7 metros, ¿cierto? Acá hacemos lo mismo, extendemos su línea de acción y la distancia es de 2,7. Pero acá el sentido es antihorario, por lo tanto esto va negativo. Luego tenemos esta fuerza de 6 kN, que ya lo dije, no hace momento porque su línea de acción pasa por D. Y luego tenemos esta otra fuerza de 6 kN, cuyo momento va por un brazo de 3,6, que es esta distancia que está acá. La distancia entre la fuerza, la distancia perpendicular desde la fuerza hasta el punto D. 3,6 metros. Eso es igual a 0, y acá el sentido también es antihorario, por lo tanto acá va negativo. Podemos despejar A sub I, y eso
me debería dar un valor de 1 kilonewton. Perdón, acá el resultado no es 1 kilonewton, son 10 kilonewton. Me había comido un 0. 10 kilonewton entonces. Ya, aplicamos la tercera ecuación de equilibrio. La tercera ecuación de equilibrio, que va a ser la sumatoria de fuerzas en X. Ahora sí es conveniente aplicarla porque podemos despejar directamente. Sumatoria de fuerza en Y, perdón, igual 0. Tenemos A sub I, que vale 10 kilonewton, menos 12 kilonewton, menos 6 kilonewton, más D sub I. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejamos D sub I directamente. Va a tener un valor de 8 kilonewton. Habiendo encontrado las reacciones, podemos proceder a ocupar el método de los nodos. Entonces, acá el tema principal es elegir dónde vamos a hacer el corte. ¿Cierto? Acá sabemos que queremos calcular esta barra. Queremos saber la fuerza que transmite esa barra. Entonces, lógicamente que el corte tiene que intersectar esa barra. Ahora bien, tenemos dos posibilidades acá. Hacer un corte horizontal, así, o hacer un corte vertical, así. El problema de ambos cortes es que los dos me cortan 1, 2, 3, 4 barras. 1, 2, 3, 4 barras. Y el método de las secciones nos ofrece 3 ecuaciones, por lo tanto podemos despejar 3 incógnitas. Y si cortamos 4 barras, tendríamos 4 incógnitas. Pero ese problema lo podemos solventar de manera muy fácil, resolviendo algunos de estos nodos, que es muy sencillo. Entonces acá yo me voy a quedar con este corte vertical que hice acá. ¿Sí? Este va a ser el plano de corte, la línea azul. Y voy a resolver de antemano el nodo E. Ya que si se fijan, el nodo E es muy sencillo. Entonces antes de aplicar el método de las secciones, voy a resolver el nodo E. Para despejar una de esas incógnitas, y de esa manera me van a quedar 3 incógnitas para las 3 ecuaciones que obtengo del método de la sección. Entonces, si se fijan, el nodo D es bastante sencillo porque tengo por un lado, ¿cierto?, la fuerza de 6 kilonewton que va hacia la derecha. Por otro lado, tengo la fuerza que transmite el elemento BE, que por lógica debería ir hacia la izquierda. Y luego tengo las fuerzas que transmiten el elemento ED, que vamos a suponer que va hacia arriba. Ahora sí estoy haciendo una conjetura. Y la fuerza que ejerce el elemento EF, que voy a suponer que va hacia abajo. Entonces acá, en verdad, en este nodo, lo único que me interesa a mí es lo que pasa con estas fuerzas verticales, o sea, horizontales. Tenemos esta fuerza de 6 kilonewton y por este lado vamos a tener la fuerza F sub BE. Es decir, la fuerza que transmite el elemento B. Y si aplicamos, ¿cierto?, sumatoria de fuerza horizontal en el nodo, vamos a tener, ¿cierto?, de manera directa que F sub BE tiene que valer 6 kilonewton. ¿Ya?
Esa es la única posibilidad, ya que las otras dos fuerzas no tienen componente horizontal y son puramente verticales. ¿Sí? Entonces de esa manera obtengo directamente esta fuerza que transmite esta barra BE y así voy a tener en mi corte tres incógnitas. La barra BD, la barra BF, que es el problema en cuestión, y la barra CF. Así que vamos a hacer ahora el diagrama cuerpo libre de la sección. Ya, ahora debiésemos elegir si nos quedamos con la sección derecha o con la sección izquierda respecto al plano de corte. Por simplicidad vamos a escoger la sección izquierda, ya que es la que tiene menos barras y la que en definitiva geométricamente es más fácil. Entonces vamos a tener el nodo A, el nodo B, que son los nodos que están a la izquierda, y también el nodo C. Acá lo único que hay que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de una de las dos secciones. Ahí tendríamos, y ahora las fuerzas que actúan sobre esa parte de la armadura, en el nodo A, ¿cierto? Vamos a tener la reacción A sub I. En el nodo C vamos a tener esta fuerza vertical de 12 kN. ¿Ya? Y esas serían las fuerzas externas que están a ese lado. Luego tendríamos las fuerzas internas que ahora hay que incluirlas en el diagrama cuerpo libre ya que estamos haciendo un corte. Y las barras ya dejan de formar parte del diagrama y las fuerzas que transmiten pasan de ser internas a fuerzas externas. Entonces vamos a tener la fuerza que transmite la barra CF, que como es un elemento de dos fuerzas, tiene la misma dirección de la barra, vamos a suponer que va hacia la derecha. Luego tenemos la fuerza que ejerce la barra BF, que en definitiva es nuestra incógnita, también sigue la dirección de la barra. Luego tenemos la fuerza que ejerce la barra B, y la fuerza de la barra B tiene que ir hacia la derecha, ya que es la reacción de esta fuerza que acá viene hacia la izquierda. Y por último tenemos la fuerza que ejerce la barra BD, que tiene que venir hacia arriba, que es la fuerza que hay acá. Y ese sería entonces el diagrama de cuerpo libre. Acá lo voy a escribir. Este es el diagrama de cuerpo libre de la sección ABC. ¿Cierto? Acá está el nodo A, acá está el nodo B, acá está el nodo C, esta es A sub I, que vale 10 kN, si no me equivoco. 10 kN, esta fuerza externa de 12 kN, esta fuerza igual la conocemos, 6 kN. Y acá tenemos las incógnitas FBD, FBF, que es la que queremos calcular, y FCF, que igual es desconocida. Entonces acá tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Podríamos despejar las tres incógnitas sin problemas, pero vamos a escoger la ecuación de equilibrio que nos permita despejar de manera directa la incógnita que nosotros queremos, que es FBF. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto A. ¿Por qué al punto A? Porque en el punto A convergen las líneas de acción de la fuerza FBD y de la fuerza FCF. Por lo tanto, eliminamos de esta ecuación las dos incógnitas que no queremos calcular. Si se fijan, estas barras son colineales. Por lo tanto, las fuerzas que transmiten esas barras van en esas direcciones y llegan todas al punto A. Entonces, respecto al punto A, esas fuerzas no hacen momento. ¿Sí? Entonces, aquí hay que realizar una descomposición.
hay que descomponer la fuerza FBF en sus componentes horizontal y vertical. Voy a dibujarlas de otro color para que no se confundan. Tenemos entonces, ¿cierto?, la componente horizontal y la componente vertical. Vamos a llamarlas FB F sub X y FBF sub Y. Y ahora sí aplicamos la sumatoria de momentos. Vamos a tener, por un lado, el momento que hace la fuerza F, la componente vertical, F sub B, F sub I, ¿cierto? Que el brazo o la distancia perpendicular es de 2,7, este 2,7 que hay acá, por 2,7 metros, se fijan, y el sentido es antihorario. Entonces vamos a quedarnos con ese como positivo. Antihorario. Luego tenemos esta misma fuerza de 12 kN que también actúa a la misma distancia de 2,7. Aprovechamos de escribirla al tiro. También horario, positiva. Y luego tenemos la componente horizontal, FBF sub X, por esta distancia de 3,6 metros en sentido horario, o sea, antihorario, perdón, por tanto positivo, y también en ese mismo punto está actuando la fuerza de 6 kN por 3,6 igual metros, y eso tiene que ser igual a 0. Chequeamos entonces la fuerza A que hay en A, no hace momento porque pasa por A, esta fuerza ya la incluimos, la línea de acción de esta fuerza pasa por el punto A, así que no hace momento. Esta fuerza está calculada, estas son sus componentes, por lo tanto igual está calculada, esta componente igual, la fuerza de 6 kN igual la incluimos, y esta fuerza no hace momento, porque pasa por el punto A. Entonces estaríamos ok. Entonces acá el problema básicamente es que tenemos las dos componentes en la ecuación. Entonces vamos a tratar de reducir un poco esto. Vamos a tener F sub BF sub I por 2,7 más F sub Bx por 3,6. Voy a eliminar los metros, ¿ya? La unidad de metros la eliminamos. Y eso va a ser igual a menos 54 kilonewtons. Menos 54 kilonewtons. Entonces ahora tenemos que de alguna manera relacionar estas dos componentes. Eso podemos hacerlo con un ángulo o con triángulos equivalentes. Hay varias alternativas en verdad. Aquí lo que voy a hacer yo es construir dos triángulos equivalentes. Tenemos la fuerza, ¿cierto? F sub B, F. Luego tenemos sus componentes, ¿cierto? La componente horizontal. Y la componente horizontal y vertical. Este es FBF, FBFX y FBFI. Y este triángulo es semejante a este triángulo que se forma acá. Y si ustedes se dan cuenta, 2,7 y 3,6 de catetos
La hipotenusa no la voy a calcular porque el 2,7 y el 3,6 me forman un triángulo 3, 4, 5. Si divido el 2,7 por 9 o por 0,9 me da 3 y el 3,6 dividido en 0,9 me da 4, por lo tanto es un triángulo 3, 4, 5. Entonces acá yo tengo que BFI es a 4, como F sub BFX es a 3, como F sub BF, que es el módulo, y a la vez la hipotenusa del triángulo es a 5. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá es despejar las dos componentes en función del módulo o de la hipotenusa y la vamos a introducir acá en esta ecuación. Entonces vamos a tener la componente vertical, ¿cierto? Que es igual a 4 quintos del módulo por 2,7 más la componente horizontal, que es 3 quintos del módulo por 3,6, y eso es igual a menos 54 kilonewtons. Y acá, ¿cierto? Calculamos los factores, sumamos y podemos despejar FBF, que me debería dar un valor de menos 12,5 kilonewtons. Y así obtendríamos la fuerza que se nos pide. Pero acá siempre hay que hacer el análisis de ver en verdad esa fuerza cómo está actuando sobre la barra, ¿sí? Porque acá lo que calculamos es la fuerza que la barra hace sobre el nodo, pero a nosotros nos interesa la fuerza que actúa sobre la barra. Entonces aquí tenemos la barra, la fuerza que actúa sobre el nodo B, nosotros pusimos que va hacia abajo y hacia la derecha, pero el resultado nos dio negativo. Eso quiere decir que en verdad la fuerza iba hacia el otro lado. En verdad la fuerza sobre el nodo va así, ¿cierto? Porque acá la fuerza con este vector nos dio negativo. Entonces sobre el nodo B, la fuerza va a tener esa dirección, ¿cierto? Si acá estuviera el nodo B, acá tendríamos 12,5 kilonewtons. Entonces, la fuerza reactiva que hace el nodo sobre la barra tiene que tener el sentido opuesto. En este caso sería este. Y por el otro lado, ¿cierto? Tiene que repetirse esta misma fuerza, pero con un sentido opuesto también, dando como resultado que la barra esté sometida a compresión con una carga compresiva de 12,5 kilonewtons en cada lado. Este de acá sería el nodo B, que está conectado con este nodo de acá. Y acá estaría el nodo F. ¿Se fijan? Entonces, concluimos que la barra está sometida a compresión con una fuerza de 12,5 kilonewtons. Este es el diagrama de cuerpo libre de la barra BF. En el segundo ejemplo, volvemos a tener una armadura simple formada por nodos y elementos sometidos a dos fuerzas, y en esta ocasión se nos pide
calcular las fuerzas que transmiten los elementos BD, BE y CE, ¿ya? Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a partir calculando las reacciones. Tenemos un apoyo móvil en A, un apoyo fijo en H. Por lo tanto, vamos a partir con estas reacciones. En el apoyo móvil tenemos una reacción que es vertical. Y en el apoyo fijo, si bien tiene la opción de ejercer una fuerza vertical y otra horizontal, en este caso podemos deducir tempranamente que solamente será vertical, ya que las fuerzas externas son todas verticales. Y además por condición de simetría geométrica de la armadura y también por simetría en cuanto a la aplicación de la carga, podemos ver que cada una de las dos reacciones se va a llevar, entre comillas, la mitad de la carga externa, ¿ya? Tenemos 6 kilonewtons aplicado 3 veces, lo cual da 18. Y si lo dividimos en dos, rápidamente podemos obtener que tenemos una carga de 9 kilonewtons a cada lado, ¿sí? Y así ahorramos un poco de tiempo y no calculamos, no aplicamos las ecuaciones de equilibrio a la armadura completa. Esto es válido, insisto, analizando que la armadura geométricamente presenta una simetría y la carga igual está aplicada de manera simétrica. O sea, tengo la misma carga a la izquierda y a la derecha del centro de la armadura. Entonces es lógico pensar que cada apoyo se va a llevar la mitad de la carga. Entonces ya tendríamos de esta manera encontrar las reacciones. Luego tenemos que elegir el plano de corte que vamos a utilizar para encontrar las fuerzas que se nos está pidiendo. En este caso, como se nos piden las cargas BD, BE y C, es más que evidente el plano que tenemos que ocupar. Vamos a elegir un plano que corte justamente esas tres barras. Este será entonces el plano de corte. Y además cumple con la condición, ¿no es cierto?, de cortar solamente 3 barras, por lo tanto tener 3 ecuaciones y poder resolver las ecuaciones de equilibrio. Luego tenemos que elegir si vamos a trabajar con la sección izquierda y derecha. En este caso es más simple trabajar con la sección izquierda, ya que es más pequeña y además tiene menos carga aplicada hacia el lado. Entonces, por temas únicamente de simplicidad, trabajamos con la parte izquierda. Vamos a hacer, por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre de la sección izquierda, que es la sección ABC. ABC. Entonces vamos a tener las 3 barras que componen esa sección. Tenemos la barra AC, luego tenemos la barra AB, y por último tenemos la barra BC, que es vertical. Y las fuerzas que actúan sobre estas barras serán las fuerzas externas que están a este lado, es decir, la reacción de 9 kN, la reacción de 9 kN, la fuerza externa de 6 kN, y luego tenemos, por supuesto, las fuerzas que transmiten las barras que cortamos. ¿Ya? La barra CE, que está conectada en el nodo C, que es este de acá abajo, va a ejercer una fuerza sobre ese nodo. Como es un elemento de fuerza, conocemos la dirección de esa fuerza, que es la misma dirección que sigue la barra. Lo mismo ocurre para la barra B. Esta es la fuerza que la barra ejerce sobre el nodo. Y por último tenemos la fuerza que ejerce la barra BD, que no es colineal acá con la barra AB, sino que es un poco más inclinada. Así que ahí para que se note. Ya vamos a denotar entonces acá el diagrama. Tenemos el nodo A por este lado, el nodo B por acá, el nodo C. Tenemos 9 kilonewton, 6 kilonewton. Esta la vamos a llamar fuerza transmitida por la barra CE. Esta será la fuerza transmitida por la barra BE. Y esta será la fuerza transmitida por la barra BD.
Aplicamos entonces las ecuaciones de equilibrio a este segmento de armadura, sabiendo, ¿cierto? Trasladando la propiedad de que si la armadura completa está en equilibrio, una parte de ella tiene que seguir estándolo, ¿ya? Entonces es totalmente válido aplicar las ecuaciones de equilibrio acá. Vamos a partir aplicando la ecuación de sumatoria de momentos respecto al punto B. Ya que por simplicidad siempre conviene empezar por una sumatoria de momentos respecto al punto en el cual converjan la mayor número de incógnitas. En este caso en el punto B convergen 2 y tendríamos solamente esta incógnita que despejar. Sabemos que este lado vale 2,4 metros. Este de acá abajo vale 3,6 metros. 3,6 metros. Entonces tenemos muy fácil la aplicación de esta ecuación. Vamos a tener que la fuerza de la barra CE ejerce un momento por un brazo de momento de 2,4 metros, ¿cierto? La distancia siempre perpendicular desde la fuerza al punto B, que vale 2,4, y ese momento tiene un sentido antihorario, por lo tanto vamos a definir ese sentido como positivo. Luego tenemos, ya sabemos que la fuerza de la barra BD y la barra B pasan por el punto B, al igual que esta fuerza de 6 kN, si extiendo su línea de acción, me doy cuenta que pasa por el punto B. Entonces solamente me quedaría la fuerza de 9 kN, que está en el punto A, 9 kN por, si yo extiendo la línea de acción de esta fuerza, ¿cierto? La distancia perpendicular al punto B va a ser esta distancia de acá, que vale 3,6 metros. 3,6 metros y el sentido sería horario, por lo tanto acá iría negativo. Igual a 0 y despejo sin mayor inconveniente el valor de la fuerza ejercida por la barra CE. Dando un valor de 13,5 kN positivo, lo cual me indica que el vector que puse en el diagrama de cuerpo libre tiene el sentido correcto. Entonces podemos, ¿no es cierto?, analizar que la barra CE va a estar sometida a tracción. Ya, pero ese análisis lo vamos a hacer al final con las 3 barras. Pero podemos intuirlo o deducirlo, mejor dicho, de manera temprana. Ya, la segunda ecuación de equilibrio que vamos a ocupar va a ser sumatoria de momentos. Acá lógicamente yo elijo las ecuaciones que yo siento que más me conviene, simplemente. No hay una receta específica. Puedo plantear cualquier sumatoria de momentos o puedo plantear la sumatoria de fuerza. No hay problema. Siempre y cuando se llegue al resultado correcto. Acá yo no prefiero utilizar la sumatoria de fuerza, ya que si utilizo sumatoria de fuerza en X voy a tener dos incógnitas que van a ser las dos componentes. No voy a poder despejar. Si elijo sumatoria de fuerza en Y, lo mismo, voy a tener la componente Y de FBD y la componente Y de FBE. No voy a poder despejar. Voy a poder plantear las dos ecuaciones y resolver el sistema, pero eso siento que no es eficiente teniendo otra alternativa. Entonces vamos a elegir un segundo punto para calcular la sumatoria de momentos. En este caso vamos a elegir un punto que está fuera de esta porción de armadura. ¿Cierto? Siempre es conveniente elegir puntos en los que converjan fuerzas para poder despejar de manera directa. Entonces acá, si se fijan, estas líneas, ¿cierto? En algún punto se tienen que cruzar. Y este punto que está acá es el punto E. El punto E de la armadura. Entonces la ecuación que vamos a ocupar es justamente sumatoria
sumatoria de momentos respecto al punto E, igual a 0. ¿Ya? Entonces eso es una pequeña técnica bastante útil. Poder elegir un punto fuera es totalmente válido y me conviene porque se intersectan dos incógnitas. Ahora lo segundo que vamos a hacer para facilitar los cálculos es trasladar esta fuerza FBD. Vamos a hacer uso del principio de transmisibilidad y la vamos a trasladar a un punto donde me convenga para el cálculo del momento. Entonces su línea de acción, ¿cierto? También pasa por un punto que está acá, que justamente está arriba de este punto E. Y ese es el punto D. Acá lamento que me haya quedado un poco sin espacio, pero quizás puedo mover esto para abajo. Ahí sí, mucho mejor. Entonces esta fuerza FBD la vamos a trasladar a este punto. Ahí está, FBD, y en este punto la vamos a descomponer. La descomponemos en su componente horizontal y en su componente vertical. ¿Ya? Esto es el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Para efectos del estudio del estado de movimiento de reposo de un cuerpo es totalmente válido hacer uso de este principio siempre y cuando estemos hablando de un cuerpo rígido, que es el caso que analizamos en esta asignatura. Entonces, FBDX y FBDY. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Es que al trasladarla en este punto, esta componente vertical pasa por el punto E, su línea de acción pasa por el punto E, entonces no produce momento. Entonces, en el fondo, el momento que produce la fuerza BD se va a reducir únicamente al momento que produce su fuerza, su componente, perdón, X, FBD X, y el brazo va a ser esta distancia de acá, que es una distancia que tiene un valor de 3,6 metros. 3,6 metros que si vemos la armadura es lo que vale esta barra, que es la altura máxima que tiene la armadura en todo caso. Entonces FBDX por 3,6 metros. El sentido va a ser, si se fijan, esto causaría una rotación en este sentido horario, por lo tanto horario positivo. FBD Y o vertical no hace momento, por lo tanto no tengo nada acá. Esta fuerza FBE también pasa por el punto, FCE también. Tenemos la fuerza de 6 kN, que ejerce un momento respecto al brazo que vale 3,6, es esta distancia de acá, por 3,6 metros. Respecto a ese punto va a ejercer un momento en sentido antihorario, por lo tanto va negativa. Y luego tenemos la fuerza de 9 kN que está en el punto A y va a ejercer un momento, ¿cierto?, en sentido horario, por lo tanto va positivo. Va positivo y el brazo es 2 veces 3,6, o sea 7,2. 7,2 metros. Y eso es igual a 0. Y de acá podemos despejar inmediatamente el valor de F BD, su componente X. Me da un valor de menos 12 kilonewton. Menos 12 kilonewton. Pero acá solamente hemos encontrado la componente X. Tenemos que encontrar, por supuesto, la fuerza completa. Entonces, aquí podemos encontrar un ángulo, podemos construir un triángulo de pendientes, que en verdad es como el método que más me gusta a mí. Tenemos este triangulito, ¿cierto?, de pendientes,
sabemos que este lado vale 3,6, este lado va a valer 1,2, entonces en verdad es un triángulo que tiene un lado, una proporcionalidad 3:1, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces mejor lo construimos en base 3:1, y la hipotenusa va a valer 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, 10 en raíz de 10. Entonces construimos las proporciones. FBD, que es la hipotenusa, va a ser a raíz de 10 como FBDI va a ser a 1 como FB de X va a ser a 3. Y este valor ya lo conocemos, vale menos 12. Por lo tanto, podemos despejar la componente I. FB de I va a ser igual a 12 por 1 dividido en 4, ¿cierto? O sea, me va a dar, o sea, dividido en 3 y me va a dar menos 4. Menos 4 kilonewtons, ¿cierto? Acá simplemente regla de dos simples y se despeja. Lo mismo con FBD, va a ser igual a menos 12 kilonewtons. Ojo con el signo, si acá es negativo, la otra componente igual es negativa y la hipotenusa, por supuesto, también es negativa. Entonces va a ser igual a 12 kilonewtons dividido en 3, eso da 4, por raíz de 10. Y eso me da menos 12,65 kilonewtons. A esta altura igual podría haber calculado con Pitágoras la hipotenusa teniendo las dos componentes. Ya hemos encontrado entonces nuestra segunda incógnita. En este caso nos dio negativo. Eso implica que esta fuerza que pusimos acá hacia arriba y la derecha en verdad va hacia abajo a la izquierda. Va hacia abajo a la izquierda, entonces la barra BD está sometida a compresión. ¿Sí? Está sometida a compresión. Y nos queda una última ecuación de equilibrio. En este caso voy a plantear una sumatoria de fuerzas para variar un poco. Voy a plantear sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Vamos a tener, ¿cierto?, los 9 kilonewtons que están aplicados en A, menos los 6 kilonewtons que están aplicados en C. Vamos a tener, acá es importante ser consistente con el diagrama cuerpo libre y luego con los signos que he obtenido, ¿ya? Entonces vamos a decir que más FBD sub I, porque acá en el diagrama cuerpo libre va hacia arriba, ¿ya? Independiente de que ya de antemano yo sé que en verdad viene hacia abajo. Pero voy a escribir lo positivo y luego al reemplazar el valor aparecerá el signo negativo. Menos FBE sub I. Y eso me da igual a 0. Entonces, si despejo F sub B E Y vertical, voy a tener menos 9 kilonewtons más 6 kilonewtons. Y este valor de acá sabemos que vale menos 4 kilonewtons, por lo tanto pasa sumando. Más 4 kilonewtons. Y eso me da 10 menos 9, 1 kilonewton. 1 kilonewton. 1000 newtons. Y ahora hacemos lo mismo con esta barra. Con la barra BE vamos a construir un triángulo de pendientes. Si se fijan, tenemos 3,6 en la horizontal, 2,4 en la vertical. Por tanto, es un 3 es a 2.
es un 3SA2 y la hipotenusa va a valer 3 al cuadrado 9, más 2 al cuadrado 4, 9 más 4, 13, en raíz de 13. Raíz de 13. Entonces, construimos las proporciones. F, la hipotenusa va a ser a raíz de 13. Acá solamente voy a despejar la hipotenusa porque no necesito conocer su componente en verdad. Como F sub B, E, I es a 2. Es a 2. Despejo, F, B va a valer 1 dividido en 2 por raíz de 13. 0,5 por raíz de 13. Y eso me da un valor de 1,8. Estoy aproximando los decimales al segundo decimal. 1,8 kilonewton. Positivo. Positivo, por lo tanto, la barra está sometida a tracción. Entonces encontramos las tres fuerzas, pero siempre importante, acá en las preguntas se nos, valga la redundancia, pregunta o se nos requiere que encontremos las fuerzas en los elementos. BD, BI, BE y CE. Y acá estamos encontrando las fuerzas sobre los nodos. Entonces vamos ahora a hacer los análisis correspondientes para ver qué dirección tienen esas fuerzas en las barras. ¿Sí? Entonces vamos a partir con la barra BD. La barra BD. Acá vamos a encontrar entonces los diagramas de cuerpo libre de las barras. Los diagramas de cuerpo libre de las barras. Partiendo por la barra BD, cierto que es como la que podría tener alguna complicación porque el signo nos dio negativo. Pero que nos haya dado negativo simplemente implica que este vector que acá pusimos en esa dirección, en realidad era así. Y si sobre el nodo tiene ese sentido, sobre la barra, va a tener este sentido. Y por el otro lado va a tener este sentido. ¿Sí? Simplemente es como la consecución de aplicar muchas veces la ley de acción y reacción. Entonces esta barra va a estar sometida a compresión. 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 Ya, vamos por la segunda barra. Bueno, las otras barras ya son más fáciles porque son valores positivos. Así que la barra BE, que es una barra en diagonal hacia abajo. Acá está el punto B. Acá está el punto E. ¿Cierto? Acá, como decía, no hay mayor complicación. Si la fuerza sobre el nodo va hacia abajo, la fuerza sobre la barra va hacia arriba. En el otro nodo tiene que estar la reacción correspondiente. Y entonces esto está sometido a tracción. Atracción. Y la última barra, que es esta barra horizontal. Esta barra horizontal, igual la fuerza FCE me dio positiva. Por lo tanto, si acá va hacia la derecha, sobre la barra irá hacia la izquierda. Irá hacia la izquierda y por el otro lado irá hacia la derecha. Entonces la barra está sometida a tracción. Atracción, tracción, y esta es la barra CE. C. Vamos a anotar los valores. En FCE es 13,5 kN. En ambos lados, ¿cierto? La barra está sometida a la misma fuerza.
ya que son barras en equilibrio estático. FB es 1,8 kN. Acá podemos también ver cuál es la barra que está bajo mayor solicitación, ¿cierto? La que está aguantando la mayor carga. En este caso, la barra C está aguantando mucho más carga que la barra B. Y la barra BD hace lo suyo por su parte acá. Voy a anotar los valores sin el signo negativo porque ya corregimos el vector. Sí, eso es importante, siempre ser consistente. Si corrijo el vector, le quito el signo negativo. ¿Ya? Y bueno, ese era el ejercicio. En esto consiste la aplicación del método Heron de las secciones. Resuelvo la armadura completa, planteo un plano de corte, construyo el diagrama cuerpo libre de una de las dos secciones que se me generan y aplico las ecuaciones de equilibrio de la manera más eficiente posible para encontrar las incógnitas de la forma más rápida. Y luego se hace el análisis de la situación de carga de cada barra. Ya no basta con encontrar la fuerza, los valores, porque yo quiero saber qué pasa con las barras. Quiero saber cuáles son las fuerzas sobre las barras y si están sometidas a tracción o compresión.